Lo maté con mis propias manos. O al menos eso creyeron todos cuando encontraron su cuerpo destrozado en el sótano de nuestra casa familiar en las afueras de Madrid. No fue un crimen pasional, ni un arrebato de celos, fue el primer paso de una venganza que había planeado durante años. Meticulosa como un guión de teatro griego, donde cada actor sabe su rol pero ignora el final. Y mientras la sangre se secaba en el suelo de cemento, yo susurré su nombre por última vez, padre, porque el hombre que me engendró merecía morir así, solo, traicionado por su propia semilla. Aquella noche de tormenta en el otoño de 2018. El viento azotaba las ventanas del viejo caserón en Las Rozas como si el cielo mismo conspirara para encubrir mi acto. Yo, Javier Ruiz, el hijo pródigo que había regresado de Barcelona con sueños de gloria literaria rotos en pedazos. Entré en la casa con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Mi padre, don Antonio Ruiz, el patriarca intocable, el banquero que había construido un imperio sobre las ruinas de la posguerra, estaba sentado en su sillón de cuero, bebiendo coñac y revisando los libros de cuentas que ocultaban sus pecados. Pecados que yo conocía mejor que nadie, porque fui yo quien los descubrió, yo quien pagó el precio con mi juventud. ¿Qué haces aquí, muchacho? Me espetó sin levantar la vista, su voz ronca por el tabaco y el desprecio acumulado. Siempre me llamó muchacho, como si los 35 años que llevaba a cuestas no contaran para nada. Yo me acerqué, las manos temblando no de miedo, sino de una rabia contenida que había fermentado en mí como vino agrio. Vine a cobrar lo que me debes, le dije, y antes de que pudiera reaccionar, le mostré el sobre, documentos falsificados, extractos bancarios que probaban cómo había desviado la herencia de mi madre hacia sus amantes, cómo había comprado el silencio de testigos para encubrir el accidente que la mató. Un accidente que yo sabía que no lo era. Sus ojos, esos ojos grises como el humo de un cigarro apagado, se abrieron de par en par. Eres un fracaso, Javier, no vales nada. ¿Crees que, con tus novelitas de pacotilla, vas a derribarme? Esas palabras, las mismas que me había escupido durante años, fueron el detonante. Lo empujé contra la pared, y el vaso de coñac se estrelló contra el suelo en un estallido de cristal y líquido ámbar. Luchamos como bestias, padre contra hijo, en un baile grotesco de puños y maldiciones. Él era más fuerte de lo que recordaba, endurecido por décadas de poder, pero yo tenía la ventaja de la desesperación. Un golpe en la sien con el atizador de la chimenea, y cayó como un roble centenario, su cráneo abriéndose como una fruta madura. No lo maté esa noche, por supuesto. Eso habría sido demasiado misericordioso. Lo até. Lo arrastré al sótano donde guardaba sus trofeos de corrupción, cajas de dinero sucio, fotos de sobornos. Y lo dejé allí, sangrando, para que reflexionara sobre su vida. Horas después, cuando la policía llegó alertada por el ama de llaves que había oído los gritos, encontraron solo su cuerpo inerte. Con una nota en mi letra, la deuda se cobra con sangre. Pero yo ya había huido, dejando atrás el caserón y una vida de sombras. Madrid me recibió como una amante traicionera, bulliciosa, indiferente, llena de luces que ocultaban la podredumbre. Me instalé en un apartamento minúsculo en Malasaña, rodeado de grafitis y el eco de guitarras flamencas lejanas. Allí, en la penumbra de una habitación que olía a humedad y a sueños rotos, comencé a tejer mi telaraña. Mi padre no estaba muerto, lo había drogado con una dosis calculada de sedantes robados de una farmacia en Barcelona. El coma inducido lo mantendría vivo, pero vegetativo. Un vegetal en una cama de hospital, custodiado por enfermeras que ignoraban las visitas nocturnas de su hijo devoto. La traición no empezó con él, sino con mi madre, Elena, la mujer que me dio la vida y que él me arrebató cuando yo tenía 20 años. Elena era pintora,
Una alma libre en un mundo de grises. Y su muerte en ese accidente de coche, frenazos inexplicables en una curva de la Sierra de Guadarrama, fue el catalizador de todo. Descubrí años después, revolviendo papeles en el estudio de mi padre, que él había pagado a un mecánico para sabotear los frenos. ¿Por qué? Porque Elena lo había amenazado con el divorcio, con exponer sus affaires y sus cuentas offshore en las Islas Caimán. Ella era mi ancla, mi musa. Sin ella, yo me convertí en un náufrago a la deriva. Pero no estaba solo en esta venganza. Había una tercera pieza en el rompecabezas, mi hermano menor, Carlos, el hijo perfecto, el heredero dorado que mi padre moldeó a su imagen y semejanza. Carlos, con su traje Armani y su sonrisa de tiburón, había sido cómplice en todo. Él firmó los papeles que desviaron la herencia de mi madre hacia el fondo familiar. Él fue quien me convenció de que papá solo quiere lo mejor para la familia. Traidor de sangre. Hipócrita de manual. Y luego estaba Laura, mi exesposa, la mujer que me dejó por Carlos en una noche de borrachera y secretos, sellando la fractura de nuestra familia como una herida infectada. Desde el apartamento, planeé mi regreso. No como un asesino en las sombras, sino como un escritor renacido. Mi primera novela, Sombras de Guadarrama, era un borrador semi-autobiográfico que había escrito en Barcelona, pero ahora lo reescribiría con veneno puro, detalles de la corrupción de mi padre, velados bajo ficción, pero lo suficientemente afilados para cortar gargantas. La envié a editoriales pequeñas, aquellas que olían a desesperación como yo. Mientras tanto, visitaba a mi padre en el Hospital Gregorio Marañón, disfrazado con peluca y gafas, susurrándole al oído promesas de ruina. Siente el peso de tus pecados, viejo, le decía, y juraba que sus ojos, aunque ciegos por el coma, se movían en un espasmo de terror. La sociedad madrileña, esa jauría de falsos amigos y rivales envidiosos, pronto mordió el anzuelo. Rumores corrían como regueros de gasolina, el hijo pródigo acusado de intento de parricidio, fugitivo en las calles. Mi tía Carmen, la hermana de mi padre, la mediadora de la familia, me buscaba con llamadas desesperadas. Javier, hijo, vuelve. Podemos arreglarlo con dinero, con abogados. Ella era el puente, la que siempre había intentado unirnos, pero ignoraba que su lealtad a mi padre la convertía en mi primer objetivo colateral. La llamé desde un teléfono desechable. Dile a Carlos que la familia se desangra por dentro. Los días se convirtieron en semanas de insomnio, alimentado por café negro y rencor. Escribía furiosamente, páginas que sangraban verdad disfrazada. El conflicto no era solo familiar, era social. Un choque entre el viejo dinero sucio y mi ambición de redención a través de las palabras. Madrid, con su plaza mayor llena de turistas y mendigos, me recordaba mi propia dualidad, rico en herencia espiritual de mi madre, pobre en la carne de la traición. Una noche, en un bar de Chueca, conocí a un editor marginal, Ramón, un tipo con bigote torcido y ojos de quien ha visto demasiados manuscritos fallidos. Tu historia apesta a realidad cruda, me dijo tras leer las primeras páginas. Pero si la publicas, te comerán vivo. Acepté el riesgo. La publicación estaba en marcha, pero el verdadero clímax de esta fase era enfrentar a Carlos. Lo cité en un café en el Retiro, bajo los plátanos que susurraban secretos al viento. Él llegó puntual, con su aura de éxito, el ascenso en el banco familiar, la boda inminente con Laura. Hermano, ¿qué demonios hiciste con papá? Me espetó, su voz un siseo de ira contenida. Yo sonreí, sorbiendo mi cortado. Lo que tú no tuviste huevos de hacer, mirarlo a los ojos. Le mostré una foto en mi teléfono, mi padre en coma, tuvo serpenteando su cuerpo como venas de un monstruo moribundo. Su rostro palideció, y en ese momento, vi el miedo,
El mismo que yo había sentido años atrás cuando Laura me confesó su aventura. Te lo advertí, Carlos. La familia no es un escudo, es una cárcel. Él se levantó, derramando su taza, y murmuró: «Estás loco. La policía te encontrará». Pero yo ya había plantado la semilla, una copia anónima de los documentos incriminatorios en el buzón de un periodista de El País. El escándalo estallaría pronto, y con él, mi venganza tomaría forma. Mientras el sol se ponía sobre el estanque del Retiro, reflexioné sobre el abismo al que me había asomado. La furia me impulsaba, pero en las grietas de mi alma, un hilo de duda se colaba, y si esta ruta no llevaba a la justicia, sino a mi propia destrucción, descarté el pensamiento. El dolor era mi musa, y Madrid, mi escenario. La noche caía, y con ella, el telón de la primera escena. El coma de mi padre se prolongaba como una sentencia de muerte lenta, y cada visita al hospital era un ritual de tormento compartido. Me infiltraba como un fantasma, pagando a una enfermera ucraniana con billetes arrugados para que mirara hacia otro lado. Su habitación, en la planta de cuidados intensivos, olía a desinfectante y a podredumbre contenida, un hedor que se pegaba a mi piel como una segunda sombra. Me sentaba a su lado, tomaba su mano flácida, esa mano que una vez firmó cheques que arruinaron vidas, y le contaba historias. No las mías, aún no, las suyas, las que él creía enterradas. ¿Recuerdas a la viuda de don Miguel, padre? La que te suplicó que no embargaras su finca en Toledo después de que su marido se suicidara por tus deudas usureras. Su pecho subía y bajaba con el ritmo mecánico del respirador, pero yo juraba ver un tic en su párpado, un reconocimiento mudo. Aquellas noches, el peso de la traición me aplastaba. No solo me había robado la herencia, sino la fe en la sangre que nos unía. Mi madre, con su risa como campanillas en el viento de la sierra, me había enseñado a ver belleza en el caos. Él, solo codicia. Flashback a 1998, cuando yo era un chaval de 15 años en el internado jesuita de Alcalá de Henares. Mi padre me visitaba los fines de semana, trayendo regalos caros que olían a culpa, relojes suizos, camisas de lino que nunca usaba. Sé un hombre, Javier, me decía, mientras yo anhelaba las cartas de mi madre, llenas de bocetos de paisajes manchegos. Ella estaba en casa, luchando contra el cáncer que mi padre ignoró, prefiriendo sus viajes a Marbella con socios de negocios. Cuando murió, él me recogió como a un paquete olvidado. Ahora eres hombre de la casa, hijo. Olvida las tonterías artísticas. Pero yo no olvidé. En la Universidad Complutense, estudié literatura con la obsesión de un poseso, escribiendo poemas que sangraban su ausencia. Allí conocí a Laura, una andaluza de ojos verdes y fuego en las venas, estudiante de Derecho que soñaba con derribar imperios desde los tribunales. Nos casamos en una ceremonia civil en Sevilla, bajo olivos centenarios, jurándonos lealtad eterna. Ella era mi redención, el puente entre el artista soñador y el hijo herido. Juntos conquistaremos Madrid, me prometía, mientras planeábamos nuestra editorial independiente. El golpe vino en 2012, durante la crisis que devoró España como un lobo hambriento. Mi primera novela, Ecos del Silencio, fue rechazada por todas las grandes editoriales, demasiado introspectivo. Javier, el mercado quiere acción. Y yo me hundí en deudas, trabajando de corrector freelance en un sótano húmedo de Lavapiés. Laura, presionada por las facturas, empezó a frecuentar las cenas familiares en Las Rozas. Tu padre ofrece estabilidad, me dijo una noche, con voz quebrada. Estabilidad que resultó ser una trampa. Carlos, mi hermano, la sedujo con promesas de socorro financiero, y yo los encontré en la cama conyugal, un nido de sábanas revueltas y mentiras. La traición fue un terremoto. Perdí a mi esposa, mi dignidad,
Y con ella, el manuscrito de mi segunda novela, que Laura quemó en un arrebato de limpieza. No vales nada sin nosotros, me gritó Carlos, mientras mi padre asentía desde su trono de cuero. Huyendo a Barcelona, me reinventé como ghostwriter para millonarios, escribiendo memorias falsas que pagaban mis noches de absenta en el barrio gótico. Allí, en la soledad del Mediterráneo, el odio cristalizó. No mataría con balas, sino con palabras, esas armas que mi padre siempre menospreció. De vuelta al presente, Ramón, el editor, me presionaba para pulir el manuscrito. Añade más carne, Javier. Haz que duela. Reunidos en su oficina desordenada en la calle Fuencarral, rodeados de pilas de papeles amarillentos, le conté fragmentos de la verdad: el sabotaje al coche de mi madre, confirmado por un mecánico arrepentido que contacté vía Dark Web. Esto es dinamita, murmuró Ramón, encendiendo un puro cubano. Pero si lo publicas, tu familia te demandará hasta la médula. Rey, amargo. Que lo hagan. La ley protege a los débiles, no a los lobos. El conflicto escalaba. Mi tía Carmen, la eterna pacificadora, me localizó a través de un contacto común en la feria del libro. Se presentó en mi puerta con un ramo de claveles rojos, símbolo de sangre en Andalucía, y lágrimas en los ojos arrugados. Javier, mi niño, tu padre, está peor. Los médicos dicen que no despertará. Carlos está destrozado, culpa a la prensa por el escándalo. El escándalo: mi filtración anónima había explotado en portada de El País. Banquero Ruiz implicado en fraude millonario, y las acciones del banco familiar se desplomaban como un castillo de naipes. La abracé, fingiendo arrepentimiento, mientras mi mente calculaba. Carmen era el eslabón débil, viuda prematura, dependiente de la caridad de mi padre, pero con un corazón blando que podía torcerse. Tía, necesito tu ayuda para redimirme. Le mentí. Escribe una carta a Carlos. Dile que quiero reconciliarme. Ella accedió, y esa carta sería mi caballo de Troya. En ella, insinuaba pruebas ocultas en el sótano, pruebas que solo yo conocía. Mientras tanto, Laura me contactó por email, desde una cuenta falsa que rastreé hasta su ático en Salamanca. Javier, por Dios, para esto. Carlos y yo. Fue un error. Piensa en los niños que no tuvimos. Niños. El pinchazo en mi pecho fue agudo, un recordatorio de los abortos espontáneos que atribuimos al estrés, pero que yo sabía eran ecos de mi propia fractura. Respondí: el error fue creer en ti. Pronto pagarás. Bloqueé la cuenta, pero guardé las palabras como munición. La noche antes de la reunión con Carlos, soñé con mi madre. Ella pintaba un lienzo negro, salpicado de rojo, y me decía: la venganza es un espejo, hijo, te reflejará roto. Desperté sudando, el corazón galopando. Afuera, Madrid dormía bajo una luna pálida, indiferente a mis demonios. Preparé mi maletín, el manuscrito impreso, una grabadora con confesiones del mecánico, y una foto nuestra familiar, rota por la mitad. El clímax se acercaba, pero aún no sabía que el verdadero twist yacía en las venas de quien menos sospechaba. En el Café del Retiro, la segunda vez, Carlos llegó escoltado por un abogado, un tipo seboso con corbata de seda. Firma esto. Javier renuncia a cualquier reclamación, y te doy un cheque por 100.000. Lo miré, su rostro idéntico al de mi padre en la juventud, y sentí náuseas. ¿100.000 por mi alma? No, hermano. Quiero la verdad. Activé la grabadora oculta en mi reloj. Cuéntame sobre el coche de mamá. Él palideció, tartamudeó excusas. Pero el abogado intervino: esto es chantaje. Rey. No, es justicia poética. Salí de allí con el alma en llamas, sabiendo que la policía pronto vendría por mí.
Pero Ramón llamó esa tarde, la editorial lo acepta. Publicamos en 3 meses. El primer triunfo, pequeño pero dulce. Sin embargo, en el sótano de mi mente, la duda crecía, y si la venganza me convertía en el monstruo que odiaba. La publicación de Sombras de Guadarrama fue como soltar un lobo en un redil de ovejas. Caos, aullidos y sangre metafórica salpicando las páginas de los suplementos literarios. Lanzada en una librería independiente de la calle Argumosa, en Lavapiés, el evento atrajo a un puñado de curiosos y a un periodista de ABC que olfateaba escándalo. Yo leí un extracto en voz alta, mi voz ronca por la falta de sueño, describiendo la curva fatal de la sierra donde mi madre murió. El asfalto se abrió como una boca hambrienta, tragándose sueños y secretos en un rugido de metal retorcido. La sala contuvo el aliento. Una mujer en primera fila sollozó, creyendo que era ficción pura. Pero no lo era. Las reseñas llegaron como balas, el mundo lo llamó un puñetazo al corazón de la España corrupta. Mientras que La Vanguardia susurró autobiografía velada de un parricida en potencia. Mi foto, un retrato granulado donde mis ojos parecían pozos de tinta, circuló en redes. Y pronto, las llamadas de Carmen se convirtieron en súplicas. Javier, el libro está destruyendo a la familia. Carlos perdió clientes. Laura sufre ataques de pánico. Bien, pensé, que sufran. Que sientan el eco de mi dolor. El dinero empezó a gotear, ventas modestas, pero suficientes para mudarme a un piso con balcón en Chamberí, donde el sol de invierno entraba como un intruso no deseado. Desde allí, orquestaba la siguiente fase. Contacté a un jeque freelance en un foro oscuro de Telegram, un chico de Bilbao con nick Sombrasnet, y por 500 euros, extrajo emails de la cuenta corporativa de Carlos. Tesoros, correspondencia con Laura planeando su huida. Facturas de pagos a la enfermera del hospital para mejorar el estado de mi padre. Manténlo estable, pero no despierto, ordenaba Carlos. Mi hermano no quería la muerte, quería control. Un títere eterno para saquear el imperio. La rabia me consumía, pero también un cálculo frío. Fui a ver a mi padre de nuevo, esta vez con una jeringuilla escondida en la mengue. No para matarlo aún no, sino para inyectarle un estimulante leve, lo justo para que murmurara incoherencias ante los médicos. Elena. Perdón. El coche. Balbuceó cuando despertó brevemente. Su voz un graznido roto. Los doctores lo anotaron como delirio, pero yo grabé todo. El video, editado con toques dramáticos, lo envié anónimamente a un blog de investigación periodística. Mientras, Laura irrumpió en mi vida como un vendaval. Me esperó en la puerta del piso, con el cabello revuelto y un abrigo que ocultaba su figura delgada. Javier, por favor. Hablemos. La dejé entrar, no por piedad, sino por curiosidad malsana. Sentados en el sofá raído, con una botella de Rioja entre nosotros, ella lloró, Carlos me obligó. Tu padre lo presionó, decían que tú eras débil, que arruinarías todo. Mentiras envueltas en verdad, pero suficientes para sembrar duda. La besé entonces. Un beso traicionero, para probar su lealtad rota. Ella respondió, desesperada, y en ese momento de debilidad, le confesé parte del plan. La venganza termina cuando él despierte y confiese. Error mío. Esa noche, mientras dormía, revisé su teléfono, deja pistas como una aficionada, y encontré mensajes a Carlos, está loco. Tiene pruebas. Ayúdame a salir. La traición doble, como un puñal en la espalda. La eché al amanecer, con una advertencia, corre, Laura. Pero el pasado te alcanzará. El conflicto se ramificaba, social. Ahora. Invitado a un debate en la Universidad Complutense sobre literatura y corrupción. Enfrenté a un panel de académicos estirados. Su novela es catarsis personal. Señor Ruiz.
No arte. Me espetó una profesora de Salamanca. Respondí, el arte nace del dolor. No de salones Ivey. Mi familia me enseñó eso. El público aplaudió. Pero afuera, un detective privado contratado por Carlos me siguió. Lo perdí en el metro, pero supe que la ley se cerraba como una trampa. Carmen me dio de nuevo, organizando una cena familiar en un restaurante discreto de la Latina. Asistí, armado con el manuscrito revisado y una sonrisa de máscara. Carlos estaba allí, ojeroso, con Laura a su lado como un trofeo dañado. Hablemos de paz, hermano, dijo, extendiendo la mano. La tomé, apretando hasta que crujió. La paz cuesta cara. Bajo la mesa, deslice un USB con el video del hospital. Míralo. Y decide. Esa noche, el clímax intermedio estalló. Carlos me llamó histérico, padre habló, los médicos lo confirman. Estás acabado. Pero yo había previsto, el estimulante era temporal. Y el video, editado para sonar como confesión plena. La prensa devoró la historia, Ruiz despierta y acusa a su hijo. Pero twist, el blog reveló que Carlos pagó por silenciar testigos del accidente original. El banco colapsó, acciones en picada. Inversores furiosos. En la soledad de mi balcón, fumando un cigarro, mirando las luces de Gran Vía, sentí el primer atisbo de H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN. Mi venganza hería inocentes, empleados del banco perdiendo jobs, Carmen vendiendo joyas para pagar abogados. ¿Era justicia o solo mi abismo reflejado? Descarté el pensamiento con un trago de whisky. La telaraña se apretaba, y el verdadero clímax aguardaba. El juicio fue un circo romano en el Palacio de Justicia de Madrid, con tocas volando como capas de gladiadores y flechas de cámaras como antorchas. Acusado de intento de homicidio y extorsión. Me senté en el banquillo con la cabeza alta. Mi abogado, un tiburón andaluz llamado Paco, pagado con avances del libro Tejiendo defensas de locura temporal y provocación. Mi cliente actuó en defensa de la verdad familiar, argumentaba, mientras el fiscal, un madrileño seco como un espetón, desgranaba cargos, el atizador, la nota, las visitas fantasmas al hospital. Carlos testificó primero, su voz temblorosa bajo el peso de su propia culpa expuesta. Javier siempre fue celoso. Quería la herencia para sus delirios literarios. Mentiras. Por supuesto, el USB había filtrado emails que lo pintaban como el titiritero. Laura siguió, pálida como un fantasma, jurando que mi obsesión la aterrorizaba. La miré fijamente, y en sus ojos vi el arrepentimiento genuino, o eso quise creer, pero sus palabras eran dagas, me dejó por muerto emocionalmente. El jurado, un mosaico de madrileños hastiados, tomaba notas, indiferentes a mi tormenta interna. Mi turno llegó como una tormenta. Subí al estrado, jurando sobre la Biblia que mi madre me regaló un toque teatral que Paco aprobó. No busco absolución, señores. Busco justicia por Elena Ruiz, mi madre, asesinada por codicia. Detallé el sabotaje, testigos del mecánico, ahora en protección, confirmando los frenos cortados. El tribunal jadeó cuando proyecté el video, mi padre murmurando Elena. Yo. Carlos se hundió en su asiento, y Carmen, en la galería, se tapó la boca con un pañuelo bordado. Pero el verdadero clímax fue el contraataque de Paco, demandó al Banco Ruiz por fraude, citando documentos que yo había plantado en el registro público. El acusado no es el villano, es la víctima de un imperio construido sobre mentiras. El fiscal rugió objeciones, pero el juez, una mujer de ojos acerados de Toledo, permitió la moción. El juicio se bifurcó, mi caso contra la familia Ruiz. Fuera. La prensa era un enjambre. Parricida o vengador, gritaban titulares. Madrid bullía con debates en bares y tertulias. ¿Héroe o monstruo? Yo,
En la celda provisional. Escribía furiosamente en cuadernos requisados. Páginas que alimentarían mi segunda novela. El odio se había transmutado en catarsis. Pero la duda roía, y sí ganaba. ¿Qué quedaba de mí? El twist golpeó como un rayo en el 10º día. Carmen testificó. Voz quebrada, Antonio confesó en su lecho de muerte. No a Javier, sino a mí. El accidente fue mi idea. Silencio sepulcral. Ella, la mediadora, la santa, reveló, celosa de la libertad de Elena. Había sugerido el sabotaje a mi padre en un arrebato de rencor por una herencia compartida. Quería proteger a mis sobrinos, sollozó. Pero destruí todo. El tribunal estalló, Carlos vomitó en un cubo, Laura se desmayó. El mundo se invirtió. Mi venganza, apuntada al padre y hermano. Había ignorado a la serpiente en el jardín, la tía que me abrazaba como a un hijo. Ella, no ellos. Era el origen. Paco improvisó, nuevo sospechoso, liberen a mi cliente. El juez ordenó detención inmediata de Carmen. Y yo, libre bajo fianza, salí al sol cegador de la Puerta del Sol, rodeado de reporteros. En el caos, abracé a Ramón, quien esperaba con un ejemplar firmado. Eres un genio, Javier. Esto vende millones. Pero el triunfo era ceniza. Confronté a Carmen en la comisaría. A través de un vidrio, tía. ¿Por qué? Sus ojos, idénticos a los de mi madre en la vejez, se llenaron de lágrimas. Amor torcido, niño. Quería lo mejor, pero el miedo corrompe. La perdoné en silencio. No por piedad, sino porque la venganza ya no importaba, el espejo me devolvía un hombre roto, pero vivo. Carlos y Laura se distanciaron, él, arruinado. Vendió el banco a extranjeros, ella, buscando terapia en Barcelona. Mi padre murió esa noche. En paz o en infierno. ¿Quién sabe? El juicio continuó sin mí, pero yo ya había ganado la verdad al aire. Mi nombre en labios de España. La libertad bajo fianza era una ilusión frágil, como un puente de cristal sobre el Manzanares. Madrid me escupía ahora no como traidora, sino como juez y verdugo. Vecinos susurraban al verme en el mercado de Vallehermoso, comprando naranjas que olían a infancia perdida. Ahí va el vengador, decían, y yo caminaba erguido, con el manuscrito de mi segunda novela bajo el brazo, espejos rotos, un tapiz de hilos sueltos que tejía mi alma deshilachada. Ramón me presionaba, escribe el final, Javier. El público devora tu dolor. Pero qué final. El twist de Carmen había desmantelado mi venganza, revelándola como un laberinto equivocado. Ella languidecía en prisión preventiva. Cartas suyas llegando como fantasmas, perdóname, hijo postizo. Mi amor fue veneno. Las quemaba en el balcón. Cenizas volando hacia las cúpulas de la Almudena. Pero el perdón no venía, solo un vacío que rugía como el tráfico de la Castellana. Carlos me buscó en un parque de El Pardo, entre pinos que susurraban secretos de reyes caídos. Estaba demacrado, el traje colgando como piel suelta. Hermano, necesito tu ayuda. El banco se hunde, sin papá, soy nada. Rey, seco. Bienvenido a mi mundo, Carlos. Tú me enseñaste eso. Me tendió un sobre, documentos de la herencia original de mi madre, intactos, transferidos a mi nombre por Carmen en un acto final de expiación. Ella lo arregló antes de... Ya sabes. Toqué el papel, temblando, tierras en la mancha. Valor millonario. Dinero manchado, pero mío. Acepté, no por codicia, sino por ironía. Con él, financié una fundación en nombre de Elena, becas para artistas marginados, talleres en barrios como Usera, donde el arte era lujo. Laura se unió, voluntaria, sus ojos verdes ahora sombreados por culpa. Quiero redimirme, Javier, murmuró durante una inauguración en el Círculo de Bellas Artes. La besé en la mejilla.
Un gesto casto. Redímete sola. Yo ya no soy tu salvador. El conflicto residual era interno, pesadillas donde mi padre se levantaba del coma, acusándome con dedos huesudos. Consulté a un terapeuta en la calle Alcalá. Un vasco estoico que diseccionaba mi psique como un bisturí. La venganza fue tu escudo, Javier. Ahora, quítatelo y mira las heridas. Sesiones de llanto catártico, donde admití el placer sádico en el coma inducido, el gozo en ver a Carlos caer. Eres humano, no monstruo, me dijo. Pero yo dudaba. Las consecuencias en cadena empleados suicidas por quiebras. Carmen enloqueciendo en su celda pesaban como yunques. La sociedad, caprichosa, me rehabilitó. Invitado a ferias literarias en Sevilla y Bilbao. Firmaba libros con manos que aún temblaban. Sombras alcanzó listas de bestsellers. Traducida al catalán y gallego. Un himno a la fractura familiar española. Pero el clímax emocional llegó en una lectura en la residencia de estudiantes. Recité un pasaje sobre perdón negado. Y una joven, hija de un banquero arruinado por mi escándalo, me confrontó: destruiste vidas inocentes por tu rencor. Sus palabras fueron un espejo. Salí tambaleante, vomitando en un callejón. De vuelta en Madrid, el twist final se reveló en una carta de análisis de ADN, solicitada por Paco para el juicio pendiente de Carmen. Probabilidad del 99.9%. Javier Ruiz no es hijo biológico de Antonio Ruiz. El mundo se detuvo. Mi madre, en un affaire con un pintor bohemio durante un verano en Granada, me había concebido fuera del matrimonio. Mi padre lo sabía. Me crió por deber. No amor, su desprecio, justificado en su mente retorcida. Carlos, sí, era su sangre, yo, un intruso. El shock fue un renacimiento violento. No más venganza, solo verdad cruda. Confronté a Carlos en su piso vacío, ahora un mausoleo de muebles cubiertos. Somos extraños. Entonces. Él asintió, roto. Pero hermanos por elección, o por ruina. Brindamos con vino agrio. Y en esa noche de confesiones, planeamos vender las tierras para la fundación. Laura, enterada, se unió, un trío fracturado buscando redención. Carmen fue absuelta por demencia temporal, pero el daño la quebró. Murió en paz en una clínica de Toledo, legándome sus diarios, páginas de amor maternal torcido. Los leí bajo olivos en La Mancha, lágrimas mezclándose con polvo. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN llegó entonces. Un río que lavaba la furia, dejando solo ecos. El Premio Nacional de Narrativa llegó como un trueno en cielo despejado, anunciado en una mañana de mayo en el Ministerio de Cultura, con banderas ondeando en la plaza de Canalejas. A Javier Ruiz, por Sombras de Guadarrama, obra que disecciona el alma española con bisturí implacable. Leyó el ministro, su voz amplificada por micrófonos que devoraban aplausos. Yo, en el escenario de la Real Academia Española, traje negro y corbata floja, acepté el galardón con manos que no temblaban por primera vez en años. Este premio no cierra heridas, señores, las ilumina, dije. Y la sala llena de editores, rivales y fantasmas contuvo el aliento. Madrid celebró con champán y entrevistas. El País me llamó el Cromwell de las letras, un profeta de verdades enterradas. El dinero 22.000 euros. Más derechos explosivos fluyó, pero lo invertí en la Fundación Elena, un centro de artes en Las Rozas, erigido sobre las ruinas del caserón familiar, ahora un museo de memorias rotas. Carlos, redimido en su mediocridad, gestionaba las finanzas. Laura, curada de sus demonios, enseñaba talleres de escritura a mujeres traicionadas. Éramos una familia reconstruida, no por sangre, sino por cicatrices compartidas. El verdadero cierre fue privado. Visité la tumba de mi madre en el cementerio de la Almudena, bajo cipreses que susurraban absolución.
Lo logré, mamá. No por venganza, sino por luz. El viento llevó pétalos de rosas rojas. Y por primera vez, dormí sin pesadillas. Pero la vida, caprichosa, añadió un epílogo amargo al dulce. En la ceremonia del premio, un mensajero entregó una carta de Carlos: Laura está embarazada. Serás padrino. Sonreí. Lágrimas inesperadas. La venganza había terminado, pero el ciclo de traición a redención continuaba. Yo, Javier Ruiz, ya no era el muchacho que no valía nada, era el hombre que, con palabras como balas, había cerrado todas las bocas. Y en las noches quietas de Madrid, con el rumor del metro como latido de la ciudad, escribía de nuevo. No por odio, sino por amor al caos humano. Porque al final, la verdadera justicia no es castigo, es supervivencia.